Parece Latinoamérica. Y más vale que atiendan. Para hablar de cosas de la cultura pop. Para contar sobre frikis del mundo de hoy. Para contagiar la fiebre otaku sin compasión. Y acabar con todo lo que te aburra. Anoni Geek, Smed. Gulbeneco, El Doctor. El equipo más friki trayendo mucha diversión. Síguenos ahora en nuestro podcast y escucharás. ¡Frikitopia! ¡Claro! Hola, bienvenidos frikitopianos a Frikitopia Podcast, el podcast más friki de todos los tiempos. Aquí nosotros hablamos de los mejores temas, señores, que nos gustan a todos. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, muy conocido, pero antes mis compañeros se van a presentar y van a saludarlos a cada uno de ustedes. Empezamos con el doctor. Saludos a todos, espero estén bien mis queridos frikitopianos. Saludos del doctor por aquí para todos. Decía Esmer. Hola, gran frikitopianos, espero que la hayan estado pasando bien y que nos hayan extrañado. Ya nosotros los queremos mucho, les hemos tomado mucho cariño, así que esperamos que estén preparados para el tema de hoy. Y con todos nosotros, Gulbeneco. Hola, mis frikitopianos, lindos y hermosos pertenecientes a nuestra secta. Bienvenidos al tema que tendremos hoy, bastante jocoso, bastante picante como siempre y sobre todo bastante entretenido. Exactamente, así es, como todos los episodios que hemos tenido han sido muy interesantes y como ustedes saben, de todo lo que nosotros hablamos siempre hay un poquito más ahí reservado para los verdaderos frikis de esta temporada o de esta generación. Bien, Un poquito más. Vamos a iniciar. Un poquito más. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el doblaje. El doblaje, señor. Y yo sé que existen en diferentes países varios tipos de doblaje, pero nosotros somos de Latinoamérica y ese es el que nosotros vamos a hablar con más inclinación. Hay mucho doblaje muy bueno por todos lados del mundo, pero el de Latinoamérica es el que más presente vamos a tener aquí. Antes que nada, vamos a dar el significado de lo que es el doblaje para el que no lo sepa. Si ustedes han escuchado, han visto alguna película en español latino, como se ha dicho, hay un trabajo que se llama el doblaje, que lo hacen actores de doblaje. Y lo que significa eso es que el doblaje no es más que la traducción auditiva de una película, de una serie. Esos actores de doblaje toman la interpretación de esa producción original en su idioma original y lo transforman al idioma español, en el caso de nosotros el español latino. Entonces, esto se hace en una cabina de grabación normalmente, que es un cuarto en donde se aísla del ruido. Es como grabar canciones y todo eso, pero en este caso grabar películas y series y cosas así. Y es una profesión muy genial, muy divertida, pero es para personas que sepan de actuación. Una persona que no es actor o actriz no puede ser actor de doblaje, porque para eso tú tienes que tener ese conocimiento. Obviamente, más adelante vamos a hablar de algunas excepciones que han habido, ¿verdad? Pero este es uno de los principales requisitos. Tienes que ser un actor para poder hacer doblaje. Muy bien. Esa es la definición principal de lo que es el doblaje. Y es una profesión, como les había dicho, que es muy divertida, pero requiere de mucho conocimiento de actuación. Mucho conocimiento. Sí, claro que sí, mira.
Regularmente, los actores de doblaje son actores que depende de dónde estén. Nosotros trabajamos con actores de doblaje que, por ejemplo, sabemos que los actores de doblaje en España, los actores de doblaje de castellano, ganan un poco más porque ellos tienen quizás, ¿cómo se puede llamar? Quizás un sindicato que se llama ADOMA, que ellos tienen una regulación mayor que los actores de doblaje de Latinoamérica. Los actores de doblaje de Latinoamérica es un poco más empresarial, se trabaja por estudios. Pero, por ejemplo, los actores de doblaje de México, que es más o menos la media de cómo ganan por ejemplo, entre 15,000 a 35,000 pesos mexicanos por evento. Y además, ellos se les cubre sus gastos de hospedaje, viáticos y transporte, o sea, es decir, de lo que hacen, exactamente. Y pues, si es por película, ¿verdad? Ganan entre 10,000 y 30,000 pesos por película en un papel estelar. Y si es en una serie, ¿verdad? Pueden llegar, dependiendo de por temporada, pueden llegar hasta los 100,000 pesos mexicanos. Wow, varía mucho. Y del producto, dependiendo del producto. Pero mira que ellos se quejan mucho realmente de ese sueldo. Por lo menos en Latinoamérica. Siempre he escuchado como que es muy poco. Sí, porque eso yo te dije lo de mexicanos que ganan más, porque si es en Colombia, ganan menos. En Colombia ganan menos, o sea, relativamente. En Colombia ganan 10,000 a 30,000 pesos, que es menos, mucho menos. En Venezuela ganan mucho menos también. Y son ya por empresas, que no son por ¿cómo se llama esto? No son exactamente, son por estudios. O sea, son por estudios de doblaje establecidos. Ok. Eso es muy interesante. Siempre ha habido como yo he escuchado de actores de doblaje importantes que siempre se han quejado por la mala paga de esta profesión. Y para ser un actor de doblaje, eso es un proceso que lleva años de experiencia. Eso no es simplemente jugar cualquier papel. Hay que tener una verdadera preparación, en realidad. Para eso se estudia, claro. Sí. Para eso se estudia. Yo en mi caso conozco algunas páginas que siempre me salen en Instagram para estudiar doblajes de voz. A mí me interesa mucho el tema. A mí algún día me gustaría poder doblar algo, no sé, o sea, lo que sea. Y déjenme comentarle que, el doblaje de español de España, yo no sé si ustedes sabían, pero por lo menos Anthony Geek y yo, ¿ustedes saben cómo le decimos a ese doblaje? Ay, me da una cosa. ¿Saben cómo se le dice? Nosotros le decimos español tío. El español tío, así mismo. El español tío. Exactamente, le decimos así, pero en España se llama en realidad, se le dice dobladores o actores de doblaje. Y en América Latina, permítame corregirte en esa parte, nunca se le dice dobladores, siempre es actor de doblaje. Sí, o sea, bueno, tengo las dos. Tengo dobladores o actores de doblaje. Quizás se conozca más de una forma, pero aquí en Latinoamérica también es prácticamente lo mismo, o sea, no cambia tanto. Ahora bien, en Alemania es
es una pronunciación que tú parece que estás llamando a algún espectro del demonio asesino, porque eso es impronunciable, señores, eso es alemán, no se pronuncia eso. Ay, Dios mío. Vamos a decir que eso suena así como Synchrosprechen, no sé, algo así. Y el que más me gusta es Seiyu. Adivinen de dónde viene Seiyu. Claro que Ese es japonés, claro. Lo mejor es japonés. Y claro, en inglés se le conoce como voice actor o actor de voz, exactamente. Y bueno, ya podemos avanzar con temas como por ejemplo los tipos de doblaje. Así que, Bueno, ¿ven? digamos que un dato muy curioso que mucha gente desconoce es que el doblaje en sí se atribuye más a una especie de modalidad para poder llevar el contenido. Y existen tres fases diferentes. La que nosotros usualmente conocemos al momento de escuchar la interpretación de nuestro idioma, se le conoce como lip-sync. Es más común usarlo en películas, en series y obviamente en videojuegos de nueva generación, hablando del PlayStation 2 hacia acá, que cuentan con cinemáticas animadas. También tenemos lo que es el voice over, que básicamente es superponer la voz por encima de lo que se está narrando originalmente, y esto es algo muy, muy, muy usado en lo que es todo lo que se refiere a los documentales. Y a pesar de todo, se utiliza en ambas partes de este nuevo terráqueo. Es muy común su uso en España, pero aquí en América Latina, aunque es escaso, sí hay bastante de este tipo de trabajos. De hecho, la gran mayoría de los trabajos de Discovery Channel, cuando son doblados al latino, conllevan este tipo de uso. Vaya. Mira, déjame decirte que hay mucha controversia con esos títulos que tú has mencionado, porque muchos actores de doblaje veteranos señalan lo que realmente es el doblaje y descartan algunos tipos de doblaje que como lo que se conocen hoy en día, que realmente, según ellos, basado en su profesión, no son doblajes. Y yo lo puedo mencionar. Sí, lo puedo mencionar. Por ejemplo, precisamente el que tú acabas de mencionar, que es el de doblar la voz por encima de la voz original, que tú escuchas como los documentales y en el fondo tú escuchas la voz original en otro idioma y el español encima. Según los actores veteranos de doblaje, ellos no identifican eso como doblaje. Eso tiene otro nombre. Es un pleito que hay en ese punto, pero según ellos, eso no es realmente doblaje, porque si partimos de la definición como la que hablamos anteriormente, es actuación, es una interpretación y es una traducción, pero tiene que ver más con la actuación. Entonces, al tener como esa mezcla de idiomas, parece que cae en otra categoría según ellos. Entonces, hay dos cosas más que no son doblajes. Por ejemplo, más adelante se va a hablar de ese tema, pero lo puedo tocar un poquito porque, por ejemplo, tenemos muchas personas en internet que tienen la maravillosa capacidad de imitar actores de voz. Hay gente que sabe hacer la voz de Homero Simpson, hay gente que sabe hacer la voz de Goku. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente? Cuando ellos hacen su interpretación del personaje, ellos no están haciendo una actuación de voz y no están haciendo doblaje,
están haciendo una imitación. ¿Por qué? Porque no están haciendo, ¿cómo les digo? Cuando yo imito la voz de un personaje o de un actor, más bien, yo estoy imitando al actor y no al personaje de esa película o de esa serie, sino que estoy imitando esa voz y eso no se califica como actuación de voz ni como doblaje, sino como una imitación. Entonces se cae, perdón, de la categoría de que realmente es doblaje. Otra cosa sería, a ver, ya yo mencioné lo de imitar las voces, los actores que interpretan las películas y series originales, que fue lo que yo mencioné ahora mismo, y los actores que imitan a otros actores de doblaje, no están haciendo doblaje, que están imitando actores de doblaje. Ok. Sí, esas eran las dos, la que mencionó Ulbeneco al principio y la que yo acabo de mencionar, es la de imitar voces. Cuando tú imitas, por ejemplo, a Homero o a Goku, tú no estás imitando, tú no estás haciendo doblaje del personaje, tú estás imitando al actor que hizo ese doblaje. Entonces, no se considera doblaje. Sí, Esa es la aclaración que yo quería hacer en no, cuanto pero a esta mira, parte. es que también hay una parte que es esa parte que tú hablas, que es como que tú dices que es controversial con respecto a esa Sí. parte. Siempre ha habido bueno, ha habido cierta rivalidad entre lo que había antes en los 90, cierta rivalidad entre el doblaje, entre los estudios de doblaje venezolano, Ajá. los estudios de doblaje argentino y los estudios de doblajes mexicanos. Sin embargo, después de la situación que está pasando en Venezuela, los estudios de doblaje venezolanos han estado decayendo por la situación de que el pago de los actores de doblaje venezolanos es mucho menor que en México, ¿verdad? Y mucho menor también cuando hay una voz icónica. Por ejemplo, cuando hay una voz icónica que debería ser un pago mayor, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Ay, Dios mío, al que hace la voz de Goku, se me olvidó. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Yo siempre iba a decir Dan Castellaneta, que es el de Homero. Mario Castañeda gana muchísimo dinero porque es la voz icónica de Goku, ¿verdad? Y gana muchísimo porque es una voz reconocida. Sin embargo, en Venezuela pasó lo contrario con Rubén León. Rubén León es la voz icónica del Joker. En todas las películas que vemos el Joker, el Joker animado, todas las películas que vemos el Joker animado, Rubén León es el que hace esa voz y también hace la voz del demonio de Tasmania, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Wow. Él hace la voz del Joker, ¿verdad? Sin embargo, él no le querían pagar el sueldo de esa voz icónica. Entonces, él tuvo que salir, no puede hacer de nuevo la voz icónica del Joker por esa parte. Y entonces, ya a partir de cierta línea, de cierto tiempo, ya la voz cambió y no va a poder interpretarlo. Ahora, DC Comics trasladó su contrato de doblaje a México. Entonces, porque ningún actor venezolano, por respeto a Rubén, quiso hacer la voz del Joker. O sea, claro, porque él hace la voz. O sea, él dijo, no, nosotros no vamos a hacer esa voz porque él es. Ningún actor venezolano quiso hacer la voz. Entonces, ese contrato ahora de DC Comics de la película se lo traspasaron ahora a México. Así también pasó con los estudios argentinos, pero los estudios argentinos tuvieron cierta dificultad por la parte de que lo del español neutro, porque tenía mayor dificultad para trasladar la parte a un español neutro, sino que era mayor para la distribución local. Entonces, en esa parte, los estudios de doblaje argentino
se vieron un poquito más rezagados que los demás, que los venezolanos y que los mexicanos. Pero ahora los que están manejando el estudio de doblaje, el doblaje latinoamericano, son los mexicanos porque ganan más. Sin embargo, quien puede hacer la transición, hacer una voz, doblar una voz en inglés, ya quien puede hacer doblar una voz en inglés y ganarte un contrato de doblaje con un estudio de doblaje en inglés, ya ahí es otra cosa, porque ya ahí sí te dan contrato de exclusividad con la voz. Es decir, cuando tú doblas un personaje, quien dobla a Homero Simpson, lo tiene que doblar en todo. Quien dobla a Homero Simpson por episodio gana $3,000 a $4,000. Desde $3,000 a $4,000, perdón. $300,000 a $400,000 por episodio en inglés, ¿verdad? Wow. Sí. Ok, pero él hace también esa voz en español. No, eso es en inglés. Por eso te estoy diciendo que hay quienes hacen la transición, que quienes hacen voces en español y hacen transición al inglés. Quien hace transición de voz en español al inglés, ya lo hizo. Hay un ejemplo reciente, por ejemplo, en la película del Gato con Botas 2, hay un personaje que es Perrito. El actor de voz que hace la voz en la película original también hace la voz en la película en español latino. Es el mismo. Esa es una de las ventajas. No todos los actores de voz han tenido ese privilegio. Muy interesante. Sí, porque Hay algunas personas que sí, que hacen su propia voz en otras películas. Yo creo que Salma Hayek, a ella le salió poder doblar su propia voz en Eternals, ¿no? Antonio Banderas sí lo ha hecho. Te digo, Salma Hayek lo hizo en Eternals. Lástima que por una película tan aburrida. en español pagan mucho menos. Oíste, en español pagan mucho menos. En inglés pagan 400,000, en español pagan como 25,000 y pico. O 15,000, es menos. Pero es mucho. Vamos a aprender inglés, entonces vamos a doblar. Realmente. Sí. Un tema curioso respecto a todo lo que es esta chamba, ¿verdad? De hacer doblaje profesional. Es que en toda chamba bien paga y estudiada, siempre te vas a encontrar una persona que te va a decir, mira, yo conozco a alguien que hace el mismo trabajo más barato. Ojo, aunque pueda decir en algunos aspectos y términos, en el mundo del doblaje es literalmente al revés. Yo conozco a alguien que hace el trabajo de manera un poquito peor y te va a cobrar más. Y ese tema es el problemático asunto de los estatales o estas personas que terminan siendo influencers, más que todo hoy en día, en años mozos, eran personas que eran más que todo actores de cine, de método más corporal que de voz, pero en estos tiempos que son tiktokers, youtubers, que prestan su voz a los personajes. Y así como hay una gran variedad que ha hecho un buen trabajo, también hay una variedad que ha hecho un trabajo bastante decayente. Y todo esto termina siendo, para personas expertas en el medio, un problema, ya que estos estatales hacen un trabajo para ellos, ojo, según ellos, bastante malo o mediocre para la cantidad de dinero que cobran, más elevada incluso que la de un actor profesional de voz. Muy triste eso. Ay, pero eso ocurrió precisamente con el asunto de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse. Yo creo que fue esa.
Eso fue un desastre, eso fue un disparate. O sea, el actor que hacía de antagonista, la voz le cambiaba mucho. O sea, no la voz, sino el tono que él requería, era un desastre. Pero en este caso, no hicieron no los incluyeron a ellos porque ellos cobraran más o cobraran menos, sino porque querían como que darle ese espacio a ellos y a la vez ganar a más personas, ganar más público, porque ellos entendieron que si tú pones, por ejemplo, a Gaby Mesa haciendo la voz, si tú pones, qué sé yo, al Rubius haciendo otra voz, pues las personas que son fanáticos de ellos, pues van a seguir el producto, lo van a apoyar y ese tipo de cosas. Entonces, para mala suerte, estas personas no tienen un entrenamiento para eso. Yo no digo que no lo puedan hacer. Creo que hubo el caso de una persona que sí estaba estudiando para doblaje de voz y lo hizo bien. Creo que era una chica y ahora no me acuerdo de su nombre, perdónenme, búsquenlo, googleenlo. Pero sí, o sea, eso fue un desastre y yo, o sea, está como pelita, ¿no? Que tú comiences a escuchar eso. Sí, Lo que pasa es que el doblaje, o no el doblaje en sí, quizás si nos vamos un poquito más allá, los estudios de producción de películas y todas estas franquicias, es un negocio. Ellos lo que quieren es cuarto. Ellos lo que buscan es dinero y por eso ellos persiguen este tipo de personas. Pero ahí tienen más información. Gulbeneco, perdón. Sí, porque es que mira, déjame decirte lo que pasa, lo que pasó con eso, porque eso también afectó incluso a los actores serios de doblaje, porque este niño, Lalo Garza, Eduardo Garza, la voz de Gohan en español, él hizo una opinión sobre eso, que lo afectó porque las personas dijeron, ok, muy bien, está bien, el personaje no estuvo bien, no queremos, estuvo mal el doblaje, pero tampoco es que ustedes, lo que están ahora, están teniendo una muy buena calidad últimamente. O sea, que o sea, se la dejó caer. Claro, mía. No, el público le dijo que es que dijo, el elenco de Dragon Ball tampoco me está dando muy buena calidad, porque es que tampoco queremos escuchar las voces de Dragon Ball en Spider-Verse. Tampoco es que yo quiero ir a Goku en Spider-Verse, porque es que siempre me dan las mismas voces. Mira, tú ahora que tú dices eso, perdóname, pero cada vez que, por ejemplo, yo voy a ver una producción coreana o otra serie, yo siempre me encuentro con, ¿cómo se llama? La persona que hace la voz de Sakura Card Captors. En español latino. Ajá. En español latino, la que hace a Sakura Kinomoto, Sakura Card Captor, es Cristina Hernández. Ok, ella talentosa. A mí me encanta su voz y a mí ella me sale mucho, o sea, su tono, o sea, es ya reconocible, tú la reconoces donde quiera que ella actúe. A mí en lo particular no me molesta, porque, qué sé yo, aunque es una voz familiar, tú estás seguro y estás confiado de que está haciendo su papel bien, de que interpreta bien. O sea, yo por ese lado yo no tengo problema. Y a veces sí, yo digo, concho, pero es que no hay más actores, es que no hay más personas que puedan hacer doblaje, pero no es como algo como que me molesta, como que voy a hacer una huelga, que me voy a quejar, nada de eso. Pero sí lo he notado. Sí, eso pasa. Eso sucede. Pero como le estaba diciendo, es un negocio. Ellos siempre van a buscar lo que esté en el medio. Lo que está en el medio. Lo que pasó, por ejemplo, con Spider-Man Across the Spider-Verse, con el villano de La Mancha, el actor de doblaje en español latino,
que hizo ese papel fue Javier Ibarreche. Es un TikToker que a mí me encanta, me fascina. Él empezó haciendo stand-up comedy y él, ¿qué te digo? Tiene muy buen contenido. Te habla de las películas que más, las películas más importantes, las que tienen una mejor producción, una mejor mensaje. Y él es muy bueno como creador de contenido. Pero como actor de doblaje, en esta película fue un poquito complicado porque no tiene tanta experiencia. Porque Di la verdad. Puede ser catastrófico. para tú ser actor de doblaje, eso te lleva años de experiencia. Y él en esa área no tiene realmente experiencia como actor de doblaje. Yo pienso, no sabía hacerlo. Mira, personalmente yo pienso que él sí tiene potencial para ser actor de doblaje. Él sí tiene potencial. Pero su técnica tiene que pulirla mucho. Pero como creador de contenido te digo que él es excelente. Como creador de contenido. Bueno, imagínate, no cuestionamos su capacidad en cuestión de dar contenidos. Lo que pasa es que por lo menos se le debió de dar una previa preparación antes de él hacer ese seguramente papel. Seguramente se la dieron, pero tú te embotelles la información el día del examen, no te va a dar el mismo resultado, ¿tú me entiendes? Entonces, por más que tú te prepares, qué sé yo, una semana o un mes antes, eso no va a competir contra años de experiencia de actores de doblaje que realmente saben de lo que ellos hacen. Claro. Yo quiero aportar un mensaje desde mi propia perspectiva para todos los que escuchan. Mi opinión aquí no es toda la opinión del podcast, sino mía. Y si estás escuchando esto, Sony, en América Latina, el único de todo el cast Volveneco. Volveneco se volvenequeó. Te estamos perdiendo. ¿Me escuchan? Te escuchamos entrecortado. Muy bien. Lo que pasa es que Volveneco está transmitiendo desde otra dimensión, entonces es otra galaxia. Ese Sony que me está metiendo ya un pan antes que diga lo que voy a decir. Sí, te escucha claro ahora. Sí. Ok, Sony, si escuchas esto por casualidad en la vida, el único de todo tu reparto de Star Talent para esa película que tiene futuro, si él se lo propone, es Javi. Por el amor a Dios, no traigas de nuevo a esta gente para otras entregas. No tienen lo que necesita este trabajo. El trabajo del doblaje es básicamente ni siquiera una reinterpretación como muchos dicen, sino una actuación desde cero. Yo quisiera que muchas personas que nos escuchan busquen cómo es el trabajo en las cabinas, no solamente en el doblaje latino, sino inclusive cuando los japoneses o los seiyuu le dan la voz al personaje dentro del anime. La interpretación es brutal. La interpretación no es solamente de voz, es inclusive física. Pareciera que la persona está dramatizando delante de un público lo que hace. El trabajo que estas personas en esta película animada de Spider-Man era como que literalmente le dieron un guión y nada más. Nada más. No hubo emoción y eso afecta al desarrollo. Porque se supone que dentro del guión, o con lo que yo sé más o menos de escritura, dentro del guión, toda frase, desde la más larga hasta la más mínima, tiene un porqué, cómica, sarcástica o seria. Si los personajes que tengo aparecen de forma breve
con un comentario ingenioso. Hablamos de Spider-Man, el superhéroe más sarcástico que hay en este mundo. Bueno, compite con Deadpool a la par. Pero el punto es que el sarcasmo forma parte de su vena. Y no es lo mismo que yo te diga, wow, Sherlock, acabas de encontrar la verdad oculta en un granito de arena, a que yo te diga, wow, Sherlock, encontraste la verdad oculta en un granito de arena. Hay una diferencia, ¿cierto? Y ese fue el punto en el doblaje que hubo con Spider-Man. Y lo que causó tanto repulus del público fue eso, la falta de ánimo e interpretación real, no solo el guión. Es lo que pienso que afectó mucho la película y afectó muchísimo lo que es en América Latina esa fama del Star Talent al momento de hacer doblaje para películas y series. Sí, lo peor de todo es que cuando estas empresas contratan a los Star Talent para sacarle más dinero a raíz, o ¿cómo se dice? A raíz de su propia fama, de la fama de los Star Talent, ellos ganan dinero, pero el público, que es el que ama los personajes, el que ama la historia, es el que sale perdiendo en este caso, lamentablemente. Y a veces hasta la empresa pierde. Perdona que te interrumpa. Yo escuché a muchas personas decir, bueno, no las escuché porque las escribieron en un chat, pero ellos decían, no vamos a ver la película en español latino. Estaban negados totalmente. Todos ellos decían que la iban a ver en inglés, traducida con subtítulos al español, porque literalmente ellos decían que no la aguantaban. Para que veas, y la comunidad latina estaba furiosa con ese producto final. Hay una serie de cosas, hay una serie de requisitos para tú hacer doblaje en un estudio de grabación. Hay algunos requisitos, aunque la gente no lo crea, los detalles más insignificantes pueden afectar la calidad de un doblaje. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar sobre la experiencia de tener esos conocimientos y esa experiencia sobre actuación. Para tú hacer doblaje, obviamente tienes que hacer actuación. Pero hay otros pequeños detalles. Yo no puedo hablar de todos los tecnicismos porque, número uno, yo no conozco a profundidad lo que es la grabación del doblaje, pero hay algunos detallitos, algunas curiosidades muy interesantes que sí podemos resaltar. Por ejemplo, al principio, años atrás, los adultos, los actores de doblajes adultos eran los únicos que podían hacer, por ejemplo, las voces de niños pequeños, interpretar a personajes de niños pequeños. Y en su mayoría fueron interpretados por mujeres. Eso es muy común en Japón, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la voz de Goku niño. La voz de Goku niño en Japón es dada por la seiyuu Masako Nozawa. Ella fue la que interpretó a Goku niño. Y en español latino también tenemos a una actriz de doblaje mujer que es nada más y nada menos que Dora Torres en Latinoamérica. Todos sabemos que Goku de adulto lo hace el icónico Mario Castañeda, que ya lo mencionamos. Laura Torres es la actriz de la infancia de muchos. ¿Cómo se pronuncia, por ejemplo,
de Dragon Ball, el gato azul. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Puar. Puar, el gato azul volador es Puar. Se llama Puar. Así mismo, Puar. También es interpretado por una actriz de doblaje japonesa, una mujer que se llama Naoko Watanabe. Y Akiri también la hizo una seiyuu japonesa llamada Mayumi Tanaka, y en español latino lo hizo Rosy Aguirre. El más conocido también, Naruto, por ejemplo, también interpretado tanto en japonés como en Latinoamérica, fue por una mujer. En Japón fue Junko Takeuchi, y en español latino fue Isabel Martiñón. Estas son algunas de las cosas que, por ejemplo, anteriormente solamente personas adultas podían interpretar a niños, pero ya hay registros de niños que también son actores de doblaje. El mismo Memo Aponte, que es un actor de doblaje muy conocido, él hizo la voz de Nemo, hizo la voz de Dash, el de Los Increíbles, en la primera película, hizo la voz de Hiro en Seis Grandes Héroes, hizo la voz de Andy en Toy Story. O sea, tiene una carrera larguísima, y él empezó desde muy, muy pequeño. Es una de las grandes excepciones que se han hecho, o de las evoluciones que ha tenido el doblaje. Pero hay otras cositas que son muy importantes para que el doblaje tenga calidad. Por ejemplo, señores, uno puede tener piercing, por ejemplo, en tu rostro, en tu nariz, en tu boca y cosas así, porque eso afecta al sonido de la voz, a la articulación, la interpretación. Lo mismo pasa con los brackets también. Hay algunos que se adaptan, obviamente, pero es un proceso. Hay que tener higiene bucal, hay que tener salud mental para tú poder interpretar a un personaje en doblaje. Porque si tú no has tenido un buen día, si tú no tienes algún problema emocional, se va a reflejar en tu voz. Todo eso se cuida en el momento en que se graba, se hace una grabación de doblaje. Y bueno, esas son algunas de las cositas que simplemente quería mencionar en esa parte, que son muy importantes. muy interesante. Muy interesante. Hay muchas cosas, pero no lo podemos abarcar todo, obviamente. No lo podemos abarcar todo. Entonces, bueno, vamos a dejar el episodio hasta aquí, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a dejar que nuestros queridos frikitopianos más fieles, los frikis más frikis, los esperamos en nuestro material extra. Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir acerca del doblaje y no queremos que se pierdan de absolutamente nada. Entonces, para nosotros fue un placer. Mis amigos, mis compañeros de Frikitopia se despiden. Bye. Hasta la próxima, Frikitopianos. Adiós, Frikitopianos. Adiós, príncipes. Nos vemos en una próxima reunión de nuestra Bueno, bye. Chao. Bye bye. Adiós. Cuídense.